¿Alguna vez has sentido que tu hogar está bajo ataque, aunque no puedas verlo con tus ojos? ¿Has notado que, de repente, reina el conflicto, la ansiedad, los miedos inexplicables o una oscuridad que parece envolver el ambiente y no sabes de dónde viene? No es casualidad, porque cuando una mujer de fe se levanta, el infierno tiembla. Y cuando esa mujer decide activar la palabra de Dios, toda obra del enemigo comienza a caer por tierra. Hoy vamos a descubrir 5 salmos que no solo protegen, sino que destruyen los demonios que quieren operar dentro de tu casa. Este mensaje no es solo para ser escuchado, es para ser vivido, orado, declarado y sostenido en tu espíritu, porque una mujer elegida por Dios no pelea con sus manos, sino con su fe. Dale me gusta al video y compártelo con alguien que también necesita cubrir su casa con la palabra de Dios. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar completamente la atmósfera espiritual de tu hogar. Cuando hablamos de guerra espiritual, muchos imaginan escenarios lejanos, iglesias con cadenas de oración o personas poseídas en tierras remotas. Pero la verdad más inquietante y a la vez urgente es que la batalla espiritual más feroz muchas veces ocurre en el lugar más íntimo y cotidiano de nuestra vida, nuestro hogar. Las tinieblas no siempre entran con violencia, muchas veces entran con sutileza. Se disfrazan de costumbre, de rutina, de pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Y es ahí, en ese terreno descuidado, donde el enemigo establece fortalezas invisibles que drenan la paz, siembran confusión y destruyen poco a poco lo que Dios ha querido edificar con amor. Tal vez hoy sientas que algo no está bien en tu casa. No sabes cómo explicarlo, pero hay tensión constante, discusiones sin sentido, frialdad espiritual, desánimo o una sensación extraña, como si una sombra se hubiese instalado silenciosamente. Escúchame con atención. No estás loca ni exagerando. Estás discerniendo una realidad que muchas mujeres ignoran o no se atreven a enfrentar: la presencia espiritual que contamina el ambiente del hogar. Y el primer paso hacia la libertad no es el miedo, sino la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos advierte en Efesios 4:27: no den lugar al diablo. Eso significa que podemos abrirle la puerta o cerrársela en el nombre de Jesús. Y una de las armas más poderosas para cerrar esa puerta es la palabra hablada, vivida y declarada con fe. Por eso, hoy te presento el primer salmo que destruye la actividad demoníaca en tu casa, el Salmo 91. No es un salmo cualquiera, es una fortaleza espiritual, un escudo, una declaración de guerra contra toda presencia de mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91, 1, 2, 5. Este salmo no se lee por costumbre. Se proclama como bandera de guerra. Se convierte en la atmósfera que rodea tu hogar. Es un salmo para mujeres que no están dispuestas a ceder su casa al enemigo, ni siquiera por un centímetro espiritual. Pero atención, no basta con leerlo, hay que habitarlo. El versículo no dice el que visita, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Eso implica intimidad, constancia, rendición. Muchas mujeres oran por sus hijos, pero no habitan. Muchas oran por su matrimonio, pero no se cubren ellas mismas. Y por eso el enemigo encuentra grietas. Encuentra brechas donde plantar el desánimo, la ira, la crítica, la falta de perdón. Pero cuando una mujer habita en la presencia de Dios, el infierno no encuentra entrada, porque esa mujer ya está bajo la sombra del Omnipotente. Y nada, escúchalo bien, nada puede tocar lo que está escondido en Dios. ¿Sabes por qué este salmo tiene poder? Porque no es solo una promesa, es una condición. La protección no se activa por recitar versos, sino por caminar en obediencia. Y cuando lo haces, este salmo se convierte en una muralla espiritual que rodea tu hogar.
Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás segura. Escudo y adarga es su verdad. Un B4. Si hay oscuridad en tu casa, no pelees con gritos. No pelees con reproches. Pelea con la verdad. Pelea con el Salmo 91. Cuando el enemigo escucha a una mujer de rodillas, leyendo este salmo no como rito, sino como guerra santa, él retrocede, porque está escuchando no solo una voz, sino un decreto desde el cielo. Recordemos también lo que dice el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Puedes creer eso hoy? Puedes tomarlo como espada espiritual y declararlo sobre cada habitación de tu casa, sobre la habitación de tus hijos, sobre la entrada de tu hogar, sobre tu mesa, tu cocina, tu cama. No es superstición, es fe activa. Y la fe cambia ambientes, la fe desaloja demonios. He conocido mujeres que sin saberlo, dejaron que la atmósfera espiritual de su casa se contaminara con películas, música, visitas o costumbres que abrieron puertas a influencias invisibles. Y aunque limpiaban su casa físicamente, no lo hacían espiritualmente. Hasta que un día, el Espíritu Santo les hizo entender: tu casa me pertenece, pero estás dejando que entren cosas que yo no apruebo. Ahí comenzó el proceso de limpieza. ¿Y sabes cuál fue la llave? El Salmo 91, declarado todos los días con autoridad, con lágrimas, con fe. Y poco a poco, la paz volvió. Las sombras se fueron y el gozo del Señor llenó el hogar. Hoy te pregunto a ti, mujer de fe, ¿estás lista para recuperar tu territorio espiritual? ¿Estás dispuesta a plantar tu bandera de guerra en medio de la batalla que hay en tu casa? Entonces comienza aquí. Abre tu Biblia, ponte de pie, si es posible, y declara: mi casa está cubierta por el Altísimo. Ningún demonio tiene permiso aquí. Esta es morada de Dios, y bajo sus alas vivimos seguros. Recuerda, no necesitas tener fuerza humana, solo necesitas habitar, solo necesitas creer, solo necesitas declarar. El enemigo no teme a gritos, pero sí tiembla ante una mujer que sabe quién es en Cristo. Una mujer que no se deja intimidar por lo que ve, porque camina según lo que cree. Y si hoy estás cansada, si ya no sabes qué más hacer, si sientes que perdiste el control de tu casa, vuelve a este salmo. No como una fórmula mágica, sino como un pacto vivo con tu Dios. Él no te dejará sola. Su ángel acampa alrededor de ti, y sus alas te cubren en medio de cualquier tormenta. Porque cuando habitas en Él, tu casa se convierte en territorio sagrado. Así comienza la guerra. Y así empieza también la victoria. Una casa que habita al abrigo del Altísimo no es solo protegida, es intocable para las tinieblas. Hay una fuerza que el mundo subestima, pero que el cielo honra con poder: la oración de una mujer que conoce a su Dios. En toda la Escritura, vemos que cuando una mujer se pone de rodillas, algo se mueve en el ámbito espiritual. No es casualidad que los momentos más críticos en la historia del pueblo de Dios hayan tenido detrás a mujeres que clamaban, que rompían el silencio con su fe y que convertían lágrimas en milagros. Porque el clamor de una mujer no es solo un susurro al cielo, es un rugido que conmueve el corazón de Dios y desarma al enemigo. Ana oró y nació Samuel, un profeta. Débora clamó y se levantó un ejército. La mujer sirofenicia insistió, y tu hija fue liberada de una opresión demoníaca. María aceptó el llamado y el Salvador fue concebido. Una y otra vez, vemos que cuando una mujer se conecta con el cielo, la tierra tiene que ceder. El infierno retrocede y las cadenas caen. No es exageración, es poder espiritual. Porque una mujer de fe que ora no está sola, está rodeada por la gloria del Altísimo. Por eso hoy abrimos el segundo salmo, el Salmo 34, un salmo que nace del quebranto pero termina en victoria. Un salmo para quienes han sentido el dolor, la ansiedad, la persecución, la angustia, pero que han decidido no quedarse ahí.
Escrito por David cuando fingía estar loco ante Abimelec para salvar su vida, este salmo fue compuesto en un momento de desesperación profunda. Sin embargo, se convirtió en una alabanza, en un arma de guerra espiritual. Porque en medio del quebranto, David no maldijo, no huyó, no se amargó, él adoró. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. ¿Puedes escuchar la esperanza en esas palabras? Me libró de todos mis temores, no de algunos, no de los más pequeños, de todos. Este salmo tiene una promesa poderosa para ti, mujer que has llorado sola, que has luchado en silencio, que has clamado por tu familia, por tus hijos, por un esposo que no cambia, por una situación que parece no tener salida. Dios escucha. Y Dios libra, pero no solo eso. Este salmo enseña algo más profundo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Bis 5. ¡Qué promesa tan hermosa! En un mundo que apaga el brillo de las mujeres, que aplasta el alma y que ridiculiza la fe, Dios dice: si tú me miras, yo te alumbraré, y tu rostro no será avergonzado. Esto no es solo poesía, es dirección espiritual. Mientras más mires al Señor, menos te afectará la oscuridad que hay en tu casa. El versículo 7 declara algo que debería ser grabado en cada pared de tu hogar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa palabra acampa no significa visita, no es una pasada rápida. Significa que se instala, se queda, permanece. El ángel del Señor está contigo en la cocina cuando preparas los alimentos. Está contigo cuando lloras sola en tu habitación. Está contigo cuando tu corazón se quiebra porque no sabes cómo guiar a tus hijos. Estás rodeada y estás defendida. Mujer de fe, este salmo es tuyo, es tu arma, es tu escudo y también es tu medicina. Porque a veces, más que luchar contra demonios externos, necesitas ser sanada por dentro. Muchas veces el enemigo no solo quiere destruir tu casa, quiere primero destruir tu alma, tu esperanza, tu valentía. Por eso el versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Estás quebrada? ¿Estás cansada? ¿Estás vacía? Entonces estás en el lugar perfecto para ser restaurada por Dios. Este salmo no es solo protección externa, es restauración interna. Porque Dios no quiere solo limpiar tu casa, quiere habitar en ti. Quiere devolverte la sonrisa, la pasión, la voz. Quiere que recuerdes quién eres en Él. No una víctima, no una mujer olvidada, no una sombra en tu propia historia, sino una guerrera que clama y una hija que es escuchada. A veces el enemigo no necesita entrar por la puerta si ya logró hacerte callar, porque mientras tú oras, los cielos se abren. Pero cuando te quedas en silencio, Él opera con más libertad. Por eso, este salmo debe ser activado todos los días. Llévalo en tu corazón, escríbelo en un papel, léelo en voz alta, decláralo con fe, dilo mientras caminas por tu casa, dilo mientras tus hijos duermen. Dilo aunque sientas que nada cambia, porque cuando una mujer repite la verdad de Dios más veces de las que escucha las mentiras del diablo, entonces la atmósfera empieza a cambiar. Y no olvides lo que dice el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No te prometo una vida sin luchas. Nadie que camina con Dios está exento del fuego, pero sí te aseguro, en el nombre del Señor, que no hay batalla en la que estés sola y no hay fuego del que Dios no pueda sacarte. Hoy te invito a volver a orar, a volver a clamar, a convertir tu voz en un instrumento de guerra, porque tu clamor tiene eco en el cielo y peso en el mundo espiritual. Hay demonios que se resisten a gritos humanos, pero que huyen ante una mujer que adora, porque la adoración no es solo un acto emocional, es una declaración de territorio. Cuando tú alabas,
Le estás diciendo al enemigo: esta casa no es tuya. Esta batalla no la peleo sola. Esta guerra ya está ganada. Levántate, mujer de fe. Toma el Salmo 34 como tu espada. No permitas que el enemigo te robe la voz, porque tu voz, cuando está alineada con la palabra, no es solo un susurro, es una tormenta que expulsa toda tiniebla. Y donde hay una mujer que clama, hay un Dios que responde. Hay un tipo de batalla espiritual que toca las fibras más profundas del corazón de una mujer, cuando el enemigo apunta directamente a sus hijos. No hay dolor más agudo, ni clamor más intenso que el de una madre de rodillas, intercediendo por el alma de su hijo. Porque una madre no solo da vida biológica, también es una protectora espiritual, una vigilante en la brecha, una guardiana del destino de los suyos. Y cuando el enemigo quiere destruir un hogar, muchas veces comienza por la semilla, los hijos. Porque si logra apartarlos del camino de Dios, sabe que desestabiliza la estructura espiritual de toda la familia. Es por eso que esta batalla no puede ser peleada con estrategias humanas, ni con gritos, ni con desesperación. Debe ser enfrentada con autoridad espiritual, con sabiduría del cielo y con la palabra como espada afilada. Y hoy llegamos al tercer salmo, el que activa la cobertura divina sobre la descendencia de los justos, el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pie 1. Este salmo nos recuerda algo poderoso. Por más esfuerzos que hagas como madre, sin Dios en el centro, todo es en vano. Puedes intentar controlar, sobreproteger, hablar, gritar, suplicar. Pero si el Señor no edifica espiritualmente el corazón de tus hijos, todo se convierte en frustración. Por eso este salmo es un llamado a rendirse y a confiar, a permitir que Dios se convierta en el arquitecto espiritual del alma de tus hijos. El versículo 3 nos da una verdad que el mundo moderno ha querido olvidar. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tus hijos no te pertenecen, son herencia de Dios. Tú solo eres una administradora de lo que le pertenece al cielo. Y si son de Él, Él es más capaz de cuidarlos, de formarlos, de salvarlos y de restaurarlos que tú misma. Hay madres que han sido consumidas por la culpa. No fui suficientemente buena, no estuve presente, cometí errores, mi hijo se alejó de Dios por mi culpa. Y el enemigo sabe usar esas grietas para oprimir tu alma. Pero el Salmo 127 no se escribió para condenarte. Se escribió para recordarte que Dios es el verdadero guardián de tu familia. Tú haces tu parte en oración, en testimonio, en amor, y Él hace el resto con poder, gracia y misericordia. Quizás tus hijos ya no están en casa. Quizás ya no escuchan tus palabras. Quizás ya no quieren saber nada de la fe. Pero escucha esto, una madre de rodillas llega más lejos que 1000 sermones. Porque Dios no necesita puertas abiertas para entrar. Él solo necesita una mujer que lo invoque con fe. Y cuando tú declaras este salmo sobre tus hijos, estás estableciendo una cerca espiritual que ningún demonio puede atravesar. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bescocuat. Tus hijos no son armas del enemigo, son flechas en las manos de Dios, pero necesitan dirección, necesitan impulso, necesitan que alguien los apunte hacia el blanco correcto. Y esa es tu tarea espiritual. Orar para que cada flecha de tu casa sea lanzada en la dirección del propósito divino. No importa si hoy parecen estar lejos. Una flecha, antes de avanzar, se tensa hacia atrás. Quizás el retroceso que estás viendo no es derrota, es preparación para un impulso glorioso. Mujer de fe, este salmo no es poesía decorativa, es un mapa espiritual para madres que luchan en silencio. Es tuyo para orar, para declarar, para escribir con lágrimas sobre la puerta de la habitación de tus hijos. Hay madres que cada mañana lo declaran con voz firme. Mis hijos son herencia del Señor.
Mis hijos son flechas en manos del Altísimo. Mis hijos están siendo edificados por Dios, y nada los apartará del destino eterno que Él ha planeado. Y no importa si tus hijos hoy están en adicciones, en rebeldía, en relaciones destructivas o lejos del hogar. Dios no necesita condiciones perfectas para comenzar una obra perfecta. Él solo necesita una intercesora, una mujer que, como Jocabed, esté dispuesta a esconder a su hijo de los decretos de muerte de este mundo. Esa madre que puso a su bebé en una canasta de juncos, soltándolo en el río con fe, no lo perdió, lo entregó a Dios, y Dios lo devolvió como libertador de una nación. ¿Estás lista para soltar el control y entregarlos a Dios? ¿Estás lista para dejar de repetir lo que ves y comenzar a declarar lo que Dios ha dicho? Entonces proclama con autoridad: mi casa será edificada por el Señor. No en vano trabajo, no en vano oro, no en vano lloro. Porque el Dios que me dio estos hijos también es el Dios que los guardará, los salvará y los usará para su gloria. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa si tu casa se rompió, si criaste sola, si cometiste errores. Este salmo no habla de madres perfectas, habla de un Dios perfecto que edifica hogares rotos. Él sabe cómo restaurar, cómo redirigir, cómo rescatar. Solo necesitas volver a confiar en que su palabra es más poderosa que cualquier diagnóstico, cualquier conducta, cualquier circunstancia. Y cuando el enemigo venga a susurrarte que ya no hay esperanza, respóndele con la espada de este salmo. Declara: el ángel del Señor acampa alrededor de mis hijos. Ellos están marcados por el cielo. Aunque anden en sombra de muerte no temerán, porque Dios va con ellos. Una madre que ora no necesita ver el resultado inmediato. Ella confía en que su clamor ha sido oído y que la semilla de la fe, una vez sembrada, jamás muere. Tal vez duerma, tal vez tarde, pero germinará. Y cuando lo haga, dará fruto eterno. Sigue clamando, sigue creyendo, porque tus hijos no están solos, son herencia del Señor. Y tú, mujer de fe, eres su escudo en la tierra, su intercesora en el cielo y la voz que el infierno no puede silenciar. Proclama el Salmo 127 como promesa viva, y verás que, aunque hoy estén lejos, mañana estarán en casa, en paz y en los brazos del Padre. Hay hogares donde no falta comida, no falta abrigo, no falta comodidad, pero falta algo que el dinero no puede comprar: la presencia de Dios. Falta paz, falta propósito, falta comunión, y eso ocurre cuando el altar familiar se derrumba, cuando la adoración se apaga, cuando la rutina reemplaza la reverencia. Muchas mujeres oran por la protección de sus hogares, pero olvidan que la mejor protección no es contra lo de afuera, sino contra lo que se pierde adentro, la intimidad con Dios. El enemigo no siempre entra gritando, a veces entra en silencio, mientras los hijos se acostumbran a no orar, mientras el esposo se aleja de la palabra, mientras la televisión reemplaza la Biblia y las prioridades se mueven sin que nadie lo note. El altar es el lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios de alabanza, de arrepentimiento, de gratitud. Comienza a acumular polvo, y donde no hay fuego, el frío espiritual se apodera. Es por eso que el siguiente salmo que vamos a activar es uno que limpia, que purifica, que restaura, el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 24, 3, 4. Este salmo no es para espectadores, es para quienes desean volver a habitar en la presencia de Dios con santidad y pasión. No se trata de ritos ni de gestos vacíos, se trata de volver a darle a Dios el primer lugar en casa. ¿Y sabes quién tiene el poder de encender nuevamente ese altar? Tú, mujer de fe. No necesitas ser pastora, no necesitas saber teología, solo necesitas tener hambre de Dios y tomar la decisión de hacer de tu hogar una morada del Altísimo.
La Biblia está llena de mujeres que restauraron el altar en tiempos de decadencia. Mujeres que adoraron incluso cuando todo parecía perdido. Mujeres que, como la viuda de Sarepta, usaron lo último que tenían para honrar a Dios y vieron un milagro multiplicador. Mujeres que, como María, ungieron al Salvador con lo más precioso que tenían. Cuando una mujer decide volver a levantar el altar en casa, el cielo responde. Y el Salmo 24 continúa con una declaración que sacude el mundo espiritual. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cristo. 7. ¿Puedes imaginar lo que ocurre cuando tú decides abrir las puertas de tu hogar al Rey de Gloria? No solo entran bendiciones, entra la presencia misma de Dios. Entra la luz que disipa toda sombra. Entra la verdad que desenmascara la mentira. Entra el gozo que expulsa el lamento. Pero para eso hay que alzar las puertas. Hay que romper con la indiferencia, con el orgullo, con la religiosidad vacía. Hay que decir, Señor, no quiero una casa donde tú seas visitante, quiero que seas el dueño. Y a esto comienza en lo sencillo, en poner música de adoración en vez de ruidos vacíos, en abrir la Biblia en la sala, en orar antes de cada comida con sinceridad, en invitar a la familia a dar gracias juntos, en apagar las pantallas por unos minutos para encender la conversación espiritual. No se trata de rituales, se trata de restaurar la atmósfera, porque donde hay adoración, hay guerra ganada. Hay demonios que no huyen con gritos, pero sí huyen con alabanza. Hay pensamientos negativos que no se disipan con esfuerzo humano, pero sí se desintegran cuando la presencia de Dios llena la casa. Y tú tienes el poder de provocar ese cambio, porque una mujer que adora con sinceridad se convierte en una columna de fuego en su hogar. No importa cuán oscura sea la situación, si el altar se restaura, Dios se manifiesta. Tal vez tú digas, pero mi esposo no cree, mis hijos no quieren orar, yo estoy sola en esto. No estás sola, porque cada vez que doblas tus rodillas, el cielo se une contigo. Y aunque otros no se unan aún, tú estás encendiendo una llama que eventualmente los alcanzará. La adoración es contagiosa. La presencia de Dios es irresistible. Y cuando el Rey de Gloria entra, nadie permanece igual. Este salmo también nos habla de pureza, limpio de manos y puro de corazón. Eso no significa perfección, sino sinceridad. Significa que tu adoración no puede ser solo exterior. Tiene que salir del alma. Tiene que nacer del deseo genuino de agradar a Dios más que a ti misma. Cuando hay pureza en la intención, Dios responde con gloria. Y no se trata solo de adorar cuando todo va bien. A veces el altar se edifica con lágrimas, se edifica con oraciones que no tienen palabras, con silencios que claman más que 1000 frases, con manos levantadas en medio del cansancio. Pero el Señor lo ve, lo honra y lo transforma. Porque el altar no es un mueble, es el corazón encendido por Dios. ¿Estás dispuesta a levantarlo de nuevo? ¿Estás lista para que tu casa deje de ser solo un lugar físico y se convierta en un santuario? Entonces toma el Salmo 24. Léele a tu hogar. Proclámalo en voz alta. Dile a las puertas de tu casa, ábranse. Porque aquí entrará el Rey de Gloria, aquí se adorará, aquí se vivirá para Él. Y cuando lo hagas, prepárate, porque donde se levanta un altar verdadero, desciende fuego del cielo. Hoy el Señor te dice, si me das lugar, haré de tu casa un monte santo. Si me abres la puerta, entraré con mi gloria. Tú no necesitas cambiarlo todo de un día para otro, solo necesitas comenzar con una decisión. Dios será el centro, y desde ahí lo demás empezará a alinearse. Las discusiones disminuirán, la ansiedad perderá fuerza. El temor será reemplazado por paz, porque donde hay altar, hay presencia, y donde hay presencia, no hay lugar para las tinieblas.
Restaurar el altar familiar es más que una sugerencia. Es una estrategia divina para mujeres sabias. Mujeres que entienden que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en adorar más profundo. Mujeres que saben que el diablo no le teme a una casa lujosa, pero sí huye de una casa llena de gloria. Levántate, toma este salmo, declara la entrada del Rey de Gloria y convierte tu hogar en un lugar donde Dios no solo visite, sino donde Él reine. Porque cuando el altar se levanta, el enemigo se derrumba. Hay momentos en la vida espiritual en los que no basta con resistir. Hay que cerrar puertas. Porque aunque ames a Dios con todo tu corazón, si dejas abiertas ciertas entradas, el enemigo encontrará cómo colarse. Y lo más peligroso no siempre es lo que viene de afuera, sino lo que tú misma permites entrar. Hay palabras, objetos, relaciones, hábitos, entretenimientos y actitudes que pueden convertirse en portales espirituales por donde las tinieblas se filtran silenciosamente. Y cuando eso ocurre, por más que ores, por más que ayunes, no hay liberación completa hasta que cierras esas puertas. Pero no te preocupes, no estás sola en esta tarea. El Espíritu Santo es quien revela, guía y limpia. Y hoy vamos a activar el cuarto salmo, uno de los más poderosos para mujeres que desean derribar fortalezas espirituales, destruir pactos invisibles y cancelar todo derecho legal que el enemigo ha encontrado en su hogar. Estoy hablando del Salmo 18, el canto de una mujer que ha pasado por la guerra espiritual. Ha sido perseguida, herida, rechazada, pero ha salido victoriosa porque ha confiado en su Dios como su roca y su libertador. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Salmo 18, 1, 2. Este salmo es el grito de alguien que ha estado en el foso y ha sido rescatado, de alguien que ha sentido que la muerte lo rodeaba, que el alma desfallecía, que no quedaba esperanza, pero que decidió clamar al cielo con fuerza y vio cómo las puertas del infierno se estremecían. Este es un salmo para mujeres que no quieren resignarse, que no aceptan vivir bajo opresión espiritual, que están dispuestas a decir, basta ya, esta casa le pertenece a Cristo y todo lo que no viene de Él tiene que salir. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Bebéis, ¿te das cuenta? Tu clamor no se pierde en el viento, llega al trono del cielo. Y cuando Dios escucha a una mujer que clama desde el quebranto, desde el dolor, desde la verdad, Él se levanta como guerrero. Las Escrituras continúan diciendo que los cielos temblaron, la tierra se estremeció y humo salió de su nariz. Esa es la reacción del cielo ante tu oración. No porque seas perfecta, sino porque eres hija, porque tu voz tiene poder cuando está alineada con la voluntad de Dios. Pero aquí viene una parte crucial. Tú tienes que cerrar las puertas que abriste. Dios te da el poder, pero tú tienes la llave. Y hay muchas mujeres que oran por protección, pero siguen permitiendo en sus casas cosas que Dios no aprueba. Películas oscuras, música que invoca violencia o inmoralidad, amistades tóxicas, relaciones impuras, objetos que fueron consagrados a prácticas ocultas. ¿Sabías que todo eso puede abrir acceso espiritual al enemigo? El enemigo no necesita permiso cuando tú le das espacio. Pero hoy es el día en que se rompe todo pacto oculto, se destruye todo altar pagano, se purifica cada rincón de tu hogar. Y el Salmo 18 será tu decreto de victoria, porque este no es un salmo para días tranquilos, es un salmo para batallas espirituales, para momentos en los que sabes que hay fuerzas actuando contra ti, pero eliges no temer, sino confiar. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Betú 16:17. Sí, a veces los ataques son más fuertes que tú, pero nunca serán más fuertes que tu Dios.
A veces no sabes por qué hay tanta confusión, tanta ansiedad, tanta opresión en tu casa, hasta que el Espíritu Santo te revela lo que permitiste. Pero cuando lo ves, no es para condenarte, es para que tomes autoridad y cierres las puertas con valentía. Hoy, en el nombre de Jesús, te animo a hacer limpieza espiritual, no con miedo, sino con fe. Camina por tu casa, habla con Dios en voz alta, revisa cada rincón, pregúntale, ¿hay algo aquí que no te agrada, Señor? Y cuando lo identifiques, no lo justifiques, no lo guardes, no lo disfraces, sácalo, deséchalo, cierra esa puerta, porque lo que está en juego no es un objeto, es tu paz, es tu familia, es tu destino. Recuerda lo que dice más adelante el salmista: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Vivo 28. No importa cuán oscuro esté todo, Dios puede iluminarte. Él puede revelarte lo que está escondido. Él puede mostrarte lo que no ves. Solo pídeselo con humildad. Y una vez que su luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. Y cuando el enemigo intente regresar, porque lo intentará, tú ya no estarás indefensa. Tendrás una espada, un testimonio, un salmo grabado en tu corazón. Y sabrás declarar con convicción: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Vespor 29. No hay obstáculo que pueda detener a una mujer que ha sido limpiada, empoderada y sellada por la presencia de Dios. Este es un llamado, un clamor, una instrucción del cielo para ti. No toleres más lo que Dios quiere que expulses. No aceptes más lo que contamina. No abraces lo que el cielo rechaza, porque tú no fuiste creada para convivir con la oscuridad. Fuiste diseñada para caminar en luz, para llenar tu casa de gloria, para ser esa mujer que cuando entra a una habitación, el ambiente cambia, porque el Espíritu de Dios está contigo. Proclama el Salmo 18 sobre tu vida, sobre tu casa, sobre cada habitación, sobre cada objeto, sobre cada relación. Hazlo con fe, hazlo con autoridad y prepárate para ver cómo las puertas del infierno retroceden, porque una mujer de Dios ha decidido cerrar todo acceso y abrir solo espacio al Rey de Reyes. No hay libertad sin limpieza, no hay victoria sin decisión. Y hoy es el día en que decides vivir bajo la cobertura del Altísimo, sin grietas, sin ataduras, sin compromisos con las tinieblas, solo con la luz, solo con su paz, solo con su gloria, porque cuando cierras las puertas a los demonios, abres los cielos sobre tu hogar. Hay un momento en la vida espiritual en el que todo cambia, no cuando las circunstancias externas mejoran, ni cuando todo parece estar bajo control, sino cuando la presencia de Dios se establece de manera permanente en tu hogar. Cuando ya no se trata de una visita ocasional del Espíritu Santo, ni de una emoción de domingo, sino de una atmósfera constante de comunión, de paz, de pureza, de fuego santo. Ese es el resultado de una mujer que ha decidido activar la palabra, cerrar las puertas al enemigo, restaurar el altar familiar, clamar por sus hijos y vivir bajo el abrigo del Altísimo. Esa mujer ha transformado su casa en territorio sagrado. Y cuando esto sucede, los demonios ya no encuentran morada. No porque no lo intenten, no porque se hayan rendido, sino porque no tienen acceso, porque donde reina el Espíritu de Dios, las tinieblas no pueden habitar. Y es allí, en ese estado de victoria espiritual, donde volvemos al punto de inicio. Volvemos al primer salmo con el que comenzamos esta batalla, el Salmo 91. Pero ya no lo vemos como un escudo que se usa en emergencia. Ahora lo vemos como la marca de una casa consagrada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Punto 1. Esta promesa ya no es solo una esperanza, es una realidad. Has aprendido que habitar no es visitar, que la cobertura no se activa por emoción, sino por obediencia. Y ahora, tu hogar no es un campo de guerra, es un refugio de gloria.
no porque las pruebas hayan cesado, sino porque la presencia de Dios ha llenado cada rincón. Una casa donde se vive el Salmo 91 no es una casa perfecta, pero es una casa protegida, una casa rendida, una casa con ángeles acampando alrededor, una casa donde las conversaciones honran a Dios, donde la adoración no es fingida, donde la fe no se esconde, donde el enemigo no tiene terreno. Es una casa que brilla, que sana, que impacta a otros, porque lo que ocurre dentro trasciende las paredes, y ahora tú eres esa mujer. No por mérito, sino por rendición. Has recorrido un camino de restauración, de lucha, de revelación. Has entendido que los salmos no son adornos espirituales, sino armas vivas. Has proclamado el Salmo 91 como escudo. Has clamado el Salmo 34 como bálsamo en medio del quebranto. Has declarado el Salmo 127 como cobertura para tus hijos. Has activado el Salmo 24 para levantar el altar y el Salmo 18 para cerrar portales y establecer autoridad. Y hoy estás en otro nivel, porque ya no temes lo que el enemigo pueda hacer. Sabes quién habita contigo, sabes quién camina por tu casa, sabes quién está sentado en el trono de tu sala. Y cuando una mujer llega a ese punto, su casa se convierte en una lámpara encendida en medio de la oscuridad del mundo. Pero esto no termina aquí. Ahora tú te conviertes en intercesora de otros, porque la mujer que vence se convierte en llave para abrir puertas a otras. Y hay muchas mujeres, madres, hermanas, esposas, hijas, que están hoy donde tú estabas, con miedo, con confusión, con dolor, en casas donde el enemigo ha hecho estragos, donde los hijos están en rebeldía, donde la pareja está al borde del colapso, donde no se duerme en paz. Y tú, mujer de Dios, tienes ahora la autoridad para proclamar libertad sobre ellas. Este mensaje no fue solo para ti, fue para que lo compartas, para que lo vivas y lo transmitas, porque así como el enemigo usa cadenas invisibles para oprimir, Dios usa mujeres como tú para liberar. Mujeres que no se conforman con una fe superficial. Mujeres que estudian la palabra, que la declaran, que la viven. Mujeres que no aceptan vivir en derrota espiritual, sino que caminan como hijas del Rey. Y ahora que sabes esto, ya no hay vuelta atrás. No puedes volver a permitir que las tinieblas entren como antes. No puedes ignorar lo que ya fue revelado. Tienes que mantener el altar encendido. Tienes que seguir proclamando los salmos. Tienes que convertir tu casa, cada día, en una torre espiritual donde Dios sea el Rey absoluto. Recuerda lo que dice el final del Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bebo 14:16. Eso es lo que Dios hace con una mujer que le entrega su casa. No solo la protege, la exalta, la escucha, la acompaña, la salva. Le muestra su gloria, le da una vida plena, le permite ver el fruto de su fe, no porque lo merezca, sino porque ha decidido confiar. Hoy declaro sobre ti, mujer de fe, tu casa es territorio santo, tu habitación es altar, tus hijos son herencia guardada, tu voz es un clamor que estremece los cielos, tu vida es una espada encendida por la palabra, y tu victoria no está por venir, ya fue decretada por el Altísimo, y aunque se levanten 1000 a tu lado, no caerás. Aunque la oscuridad toque la puerta, no entrará. Aunque el enemigo planee destrucción, sus armas no prosperarán, porque el Dios de los ejércitos ha sellado tu casa con su sangre, con su espíritu, con su fuego. Ahora, camina con autoridad, habla con seguridad, vive con gozo, porque cuando una mujer activa la palabra de Dios sobre su casa, los cielos se abren, los ángeles acampan y los demonios huyen, porque no hay fuerza más poderosa que una hija de Dios que cree, declara y permanece.
Que el Señor bendiga tu hogar, que su paz lo llene, que su presencia lo habite y que su gloria nunca se aparte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.